parada, por eso no da para más. Voy a perder el tiempo. Bien, un día por lo menos.
Poštovane dame in gospodje, bodite prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. La presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea es una tarea y una responsabilidad como nunca le ha tocado a la nación eslovena a lo largo de su historia de más de 1250 años. Hace pocos años, todo el pueblo esloveno dio su apoyo al ingreso a la Unión Europea. De la misma manera, los eslovenos han dado su total apoyo a la presidencia de la Unión Europea, constituyéndola en una prioridad nacional. Luego de 2 guerras mundiales y después del año 1945, los padres de la Unión Europea quisieron hacer de Europa un espacio de paz, de cooperación, de libertad, de bienestar, de solidaridad social y de respeto por los derechos humanos y la aceptación de las obligaciones. Eslovenia estará atenta durante su presidencia a la vigencia de los valores fundamentales que hicieron de la Unión Europea la potencia que es hoy, de todos aquellos valores que hacen a la buena vecindad en sus cercanías y en todo el mundo donde estén en peligro la paz y el respeto por los derechos de las personas. Continuará llamando la atención sobre la necesidad de preservar el medio ambiente sano, ya que los cambios climáticos exigen esfuerzos y compromisos a cumplir por todos los habitantes del planeta Tierra. La presidencia europea es también una oportunidad para que elevemos nuestras miradas por sobre los problemas internos, los que tenemos por coexistir en una sociedad cambiante y acelerada, y ampliar nuestros horizontes. En el tiempo de nuestra presidencia, invitamos a todos a sentir y pensar europeo. Ello implica afirmar el sentido de pertenencia a lo propio, pero sobre todo significa fortalecer la conciencia propia. Así podremos ver cuán anclados estamos en el pasado, que debilita nuestra marcha y limita nuestra libertad, sea esta colectiva o individual, y estamos dispuestos a avanzar hacia una esperanza contagiosa, un futuro digno de construir y por el que vale la pena hacer esfuerzos. Eslovenia es la primera república de las nuevas integrantes europeas en presidir la Unión y cree que Europa es y puede ser vista como la portadora de la esperanza para muchos habitantes del planeta. Por ello se esfuerza en la cooperación, la solidaridad social, la verdad, la justicia, el diálogo, el amor y la paz. Es mi deseo que al reunirnos hoy un acto cultural de cuya altísima calidad estamos orgullosos, los eslovenos y argentinos, los europeos y latinoamericanos, reafirmemos nuestros valores para sentir que vale la pena vivir la vida y mirar con optimismo el futuro. Muchísimas gracias.